Hola, hola a todas y muy bienvenidas a mi canal de YouTube. Me encanta poderlas ver nuevamente. Si ustedes son nuevas en este canal, definitivamente han llegado al lugar donde les voy a enseñar a cuidar, a multiplicar y a ganar muchísimo más dinero. Y para eso entonces no deben perderse ninguno de los videos que subo aquí en este canal todas las semanas. Así que suscríbanse si no se han suscrito al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones de todos los videos nuevos que subo, como les dije, cada semana. Si no son nuevas en este canal, ya saben que una de las cosas de las que les he estado hablando en los últimos meses es acerca del negocio de Airbnb. Si eres nueva en este canal, voy a contextualizarte, o si de repente no vieron el video, también les voy a contextualizar, chicas. Desde hace algunos años he hecho el negocio de Airbnb como una forma de generar más fuentes de ingreso. Como ustedes saben, yo siempre les recomiendo que tengan al menos 4 diferentes fuentes de ingreso, así que obviamente en esta búsqueda de crear nuevas fuentes de ingreso fue que llegué a este negocio, al negocio del Airbnb, y hoy por hoy tengo varios Airbnbs en distintos lugares que me permiten tener un ingreso diferente y que hacen parte de una multiplicidad de ingresos, que es exactamente lo que tenemos que construir. Así que bien, ya me cansé. En algunos videos anteriores, chicas, les estaba contando sobre el negocio de Airbnb, les conté cómo se hacía, también les conté de qué se trataba. Si por algún motivo no has visto este video, lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, valga la redundancia. Voy a dejarles el link de ese otro video para que lo vean. Definitivamente les va a ayudar muchísimo a comprender este video también. Pero hay una cosa muy importante que no dije y que, bueno, hubiera sido muy difícil haber dicho porque hubiera sido un video gigante y muy largo. Pero no hablé de los números. Así que hoy quiero responder una pregunta que seguro se tienen que hacer y que si no se la han hecho, se la tienen que hacer. Y es, ¿cuánto se puede ganar en este negocio? Que es una pregunta muy importante y que de hecho es la pregunta que me hice yo en el momento de empezar con el negocio de Airbnb. Ok, y antes de responder esta pregunta de cuánto dinero produce el negocio de Airbnb, voy a contar así como voy a contar a grandes rasgos cómo llegué al negocio de Airbnb. Ok, chicas. Como les dije al principio de este video, yo siempre estoy en la búsqueda de crear nuevas fuentes de ingreso porque es algo súper importante que todas tenemos que tener como prioridad en nuestra vida, es crear múltiples fuentes de ingreso. Entonces, en ese proceso de buscar tener múltiples fuentes de ingreso, un día conocí a una persona que en realidad no trabajaba con Airbnb, sino que trabajaba con bienes raíces, ¿no? Trabajaba con el tema de las propiedades. Y él me invitó a una conferencia y en esa conferencia alguien habló sobre el negocio de Airbnb. Así que ahí llegó a mi vida por primera vez. Luego, una tía mía decidió hacer el negocio de Airbnb en su casa, ¿sí? Porque sus hijas ya se habían ido de su casa y estaba sola con su esposo y tenía una casa muy grande, así que decidió empezar a hacer el negocio del Airbnb y ahí lo conocí mucho más. Y ahí ella me empezó a contar, mira, se gana tanta plata, me llegó tanta plata, bla, bla, bla. Y dije, mira qué negocio tan interesante. Para este momento yo ya había decidido que quería tener algún tipo de negocio que tuviera que ver con la zona inmobiliaria. Quería como trabajar con propiedades, pero no sabía cómo. Así que a raíz de todo esto que conocí, me pareció súper interesante pensar en el tema de Airbnb y entonces decidí que iba a tener una propiedad, pero la iba a tener para Airbnb. Mi primer Airbnb fue un Airbnb muy lindo porque fue el primer Airbnb con mucha ilusión, con muchas ganas, bla, bla. Pero también yo creo que en un punto muy de autoenseñanza, ¿no? O sea, no tenía nadie que me dijera cuál era lo ideal para tener el Airbnb, ni cómo hacerlo, ni nada, sino que empecé así, autónomamente. Nuestro primer Airbnb le fue increíblemente bien. A la primera semana de abrir el calendario, inmediatamente tuvimos un huésped y nunca paró. Y ese primer Airbnb me enseñó las bases de lo que hoy es mi negocio Airbnb y me enseñó muchísimas cosas sobre este negocio que me permitió poder escalarlo, poder crecer, poder tener otros Airbnbs y colorín colorado. Bueno, no se acabó el cuento, pero básicamente así fue como llegué al negocio. Y la primera cosa que me convenció de que esto era un buen negocio es una cosa que para mí es súper importante, chicas, y que no suele ser a veces como un indicador para elegir un negocio, sobre todo cuando a lo mejor no eres una persona que tenga una educación de negocios o de ese tipo de áreas. Y es
Los números. Yo siempre digo que la forma para elegir un negocio es a través de los números. Si los números cuadran, el negocio es bueno. Así que realmente lo que a mí me convenció del negocio fueron los números. Me pareció que tenía muy buenos números y que era un negocio rentable. Después de hacer mis primeros números y darme cuenta que eso funcionaba, empecé con mi primer negocio y eso me corroboró que realmente los números eran ciertos, eran reales y que era un negocio posible. Y bueno, a lo mejor tú te preguntas, Vero, ¿pero por qué es mejor arrendar en versión Airbnb que arrendar, por ejemplo, en una forma tradicional, ¿no? Sí, muchas personas, por ejemplo, dicen, pero es que sí, yo tengo un apartamento, tengo un lote, una casa, y lo tengo arrendado, ¿no? Y forma tradicional y me entra un ingreso mensual y bien. Cuando estamos pensando en hacer negocios con el tema de vivienda o de inmobiliaria, siempre esa es la primera cosa que nos viene a la cabeza, ¿no? Comprar algo, arrendarlo y ya. Y no es un mal negocio, pero cuando comparas los números de ponerlo en Airbnb y de trabajarlo en arriendo por noche versus hacerlo de forma tradicional, las diferencias son abismales. Y para ponerles un ejemplo, les traje un ejemplo real de este primer Airbnb que les hablé, el primerito que tuve, cómo sería si estuviera en arriendo tradicional y cómo es cuando está ahora en Airbnb. Entonces, ahí les va. Lo primero que tenemos que saber es que cuando tenemos un arriendo tradicional, tenemos un contrato fijo, ¿cierto? O sea, por un año, por 6 meses, por meses, y tenemos una ganancia mensual. Si yo quisiera poner esta propiedad, que finalmente decidí poner Airbnb, en arriendo tradicional, la propiedad me daría al mes $360. Eso sería la ganancia que yo tendría si tuviera esta propiedad solo en arriendo tradicional. Pero la misma propiedad en arriendo por noche me genera mensualmente $1,350. Estamos hablando de un 385% más de dinero para mí. ¡Wow! Imagínense la diferencia, ¿no? 385% más de ganancia solamente por tenerlo en arriendo por noche versus a tenerlo en un arriendo tradicional. Y para visualizar mejor cuánto puede ser la ganancia de un Airbnb, también les traje las ganancias de uno de mis Airbnbs a principios del 2020. Tenemos que considerar, para contextualizar este ejemplo, que es una propiedad de 30 metros cuadrados, o sea, una propiedad muy pequeñita. Y eso es algo también muy interesante, chicas, porque normalmente cuando nosotros estamos trabajando con Airbnbs, las propiedades que dan mayor rentabilidad son las propiedades pequeñas. ¿Por qué? Porque finalmente tú no puedes cobrar el triple, ¿no? O 4 veces más solamente porque tengas una sala, un comedor, y a veces una propiedad muy pequeña, si tú lo dividas en precio por metro cuadrado, sale mucho más rentable versus una propiedad gigante que a lo mejor en cosa de precios las diferencias son mínimas y no alcanza realmente a generar una rentabilidad muy grande respecto al precio de la propiedad. Y para que visualicen más simplemente cómo funciona esto, les traje un ejemplo real de una de mis propiedades en Airbnb y les traje cuántas fueron sus ganancias a principios de 2020 y vamos a contextualizar. Esta propiedad es una propiedad de 30 metros cuadrados. Una de las cosas que más me parece ¿cómo decirlo?, interesante en el negocio de Airbnb es que incluso las propiedades más pequeñas son las que generan mayores rentabilidades. Esto tiene mucha lógica, chicas. ¿Por qué? Porque en Airbnb realmente lo que tú estás arrendando es un espacio para quedarse. Y si bien es verdad que una propiedad con, imagínense, 500 metros cuadrados gigante va a costar más que una de 30 metros cuadrados, muchas veces cuando tú haces la proporcionalidad respecto a lo que te costó la propiedad, suele ser a veces, en la mayoría de las veces, mucho más rentable la propiedad de 30 metros cuadrados. Pues claro, obviamente el costo de comprar una propiedad de 500 metros cuadrados a la 30 metros cuadrados, pues es diferente, ¿no? Es mucho más costosa la de 500. Pero luego te das cuenta que la rentabilidad en arriendo por noche genera mejores ganancias cuando son espacios pequeños que espacios muy grandes. Dicho esto, entonces, la propiedad de la que vamos a hablar es una propiedad de 30 metros cuadrados que se encuentra en la ciudad de Medellín, Colombia. Y todos los valores que les voy a dar a continuación son en dólares. Ok. Lo primero que tenemos que saber es que cuando tenemos un Airbnb, obviamente como en cualquier negocio, tenemos unos costos. En este caso los costos están relacionados ¿a qué? Pues al agua, a la luz, a la lavandería, al aseo, a todos los costos de una propiedad como tal, ¿no? Si es una propiedad que paga administración o gastos comunes, como se dice en Chile, entonces los gastos comunes, cualquier costo que se tenga para la operación, o sea, para que el Airbnb funcione.
En este caso, el costo operacional fue de $543. Luego tenemos un valor promedio por noche. Es decir, ok, en promedio, ¿cuánto fue el valor del arriendo por noche? ¿Cuánto nos pagaron por arrendarnos por noche esta propiedad? En este caso, el valor promedio fue de $51 por noche. También hablamos de la ocupación, es decir, cuánto tiempo del mes, del 100%, que sería un mes, estuvo ocupada la propiedad, cuánto tiempo hubo un huésped. En este caso fue del 93%, lo cual significó 27 noches reservadas, y lo cual nos dejó una utilidad final de $833. ¡Wow, chicas! Increíble, ¿no? Imagínense $833 libre de gastos ya para el bolsillito. Y es algo súper importante que me encanta de este negocio, y es que no hay que trabajar demasiadas horas para ganar esos $833. Porque es cierto, chicas, que cuando de repente tienes un negocio o conoces una fuente de ingreso o algo, hay cosas que generan muchísimo dinero, ¿no? Pero muchísimo es muchísimo. Pero personalmente pienso que el mejor equilibrio, y cuando elegimos algo que nos va a generar dinero, el equilibrio debe ser ¿cuánto me cuesta ese dinero? Es decir, ¿cuánto tiempo tengo que invertir? ¿Qué costos tienen? Por ejemplo, no significa dejar de dormir la mitad del mes, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan en hospitales, ¿no? O sea, el dinero tiene un costo para ellos. El costo es los turnos nocturnos, por ejemplo. El hecho de que te llamen a cualquier hora, el hecho que tengas unos horarios que no te permitan estar en el cumpleaños de tus hijos, en las navidades. Todo eso al final del día es un costo que tú transas por el dinero que te pagan. Entonces, en mi filosofía de vida siempre he pensado que cuando es algo que te quita la vida, realmente el costo es demasiado alto y no importa cuánto te dé, a mi forma de ver la vida no lo vale. Así que una de las cosas que analizo siempre cuando quiero tener una nueva fuente de ingresos o cuando inicio un nuevo negocio es cuál es el costo. Y eso es un punto muy importante y pro y check al negocio Airbnb, y es que no tienes que trabajar demasiadas horas y realmente no necesitas tener que estar o esclavizado o matándote o transando el tiempo con tu familia o el tiempo para ti, no. Y eso es algo súper importante, entonces hay que considerar también. Yo siempre digo, si me da $3 millones al mes, pero me quita mi vida, para mí es un no. Cuando comparamos esto con, por ejemplo, lo que gana un abogado en Latinoamérica en promedio o un médico, a veces incluso estás ganando más que lo que ganan algunas de esas profesiones. Eso sin contar profesiones como, por ejemplo, ser profesor o otras profesiones más. Definitivamente esta profesión tiene muchos más ingresos, mucho más posibilidades de crecimiento, pero sobre todo, muchos menos esclavitud. Súper importante. El tiempo en el que vivimos ha traído otras nuevas profesiones. O sea, si ustedes le preguntan a mi abuela, en su época era imposible pensar que una persona se iba a dedicar a social media, ¿no? Que iba a trabajar en contenido o que iba a hacer cosas que hoy por hoy son muy normales, ¿no? Cientos y miles de personas trabajan en contenido, en redes sociales. Si le preguntas a mi abuela qué es un influencer, ¿no? Que eso es un trabajo, no lo creería nunca. Pero en esta época esos son reales trabajos y este es uno de esas nuevas oportunidades diferentes que nos trae pues, las tecnologías. El internet y el mundo ha cambiado tanto que ha permitido que muchas cosas que antes no se hacían se consideren una profesión y generen dinero el día de hoy. Y este negocio es una de ellas. Además, sinceramente, es un negocio increíblemente divertido. Y eso es cierto. Una de las cosas a considerar también respecto a cuánto se puede ganar en este negocio son dos cosas más. La primera es la posibilidad de escalamiento. ¿Qué es esto? Cuando te enfrentas a un negocio también es importante saber cuál es el límite del negocio, cuál es el techo, ¿no? Y una de las cosas que me encanta de este negocio es que tiene muchas aristas. Número uno, pues obviamente en el negocio de arrendo por noche tienes el techo de que puedes arrendar máximo el 100% del tiempo, ¿no? Si el tiempo son 12 meses y cada mes tiene 30, 31 días, pues ese es tu tiempo límite. Pero hay una cosa que me encanta y es que muchos negocios se pueden enlistar a partir de este. Entonces hay personas que tienen otras cosas y que ofrecen otras cosas que permiten que del mismo negocio se alimenten distintas líneas de negocios. Y esto permite que el negocio sea muy escalable y que el negocio se pueda diferenciar y diversificar de una forma muy interesante. Y la segunda cosa es que cuando tienes un Airbnb y luego tienes 2 y luego tienes 3, puedes llegar a tener cuantos tú quieras y el negocio puede ser tan pequeño
o tan grande como tú quieras. Entonces, obviamente los números van a ser muy diferentes si tienes 10 Airbnbs o si tienes un Airbnb o si tienes 20 o si tienes 30. Y eso es algo muy interesante que empieza a pasar en el tiempo. Ahí te empiezas a dar cuenta que el negocio puede escalar a lo que tú quieras y que en realidad, una vez que lo conoces y lo sabes hacer bien, es copy-paste muchísimas cosas y se hace más llevadero el negocio como tal. Y es la razón por la cual después de ese primer Airbnb del que te hablé, decidí tener otros Airbnbs que a su vez generaran ingresos, que generaran un patrimonio y que me permitieran tener un ingreso que no me esclavizara, pero que fuera totalmente escalable. Y eso es algo muy interesante. Este negocio llegó para quedarse, chicas. Es una realidad y estoy segura que en la ciudad en la que tú vives también se hace Airbnb. Es cosa de que te metas a la página o a la aplicación y busques y vas a encontrar muchos Airbnbs. Y si tú has viajado como huésped en Airbnb, pues bien, hoy también podrías ser tú el dueño de este negocio, tenerlo para que sea un ingreso que te dé mensualmente algo más, o crear como un negocio que te permita escalarlo y crear de esta una gran empresa si así lo quieres. Todo es posible y eso es lo más interesante del negocio Airbnb. Estos ejemplos que te puse el día de hoy, como te decía, son de una de mis propiedades reales y me encanta poder explicarte y comentarte y mostrarte cómo puede ser en la vida real para que veas que es posible. Y es posible en muchos más lugares de lo que ustedes piensan, chicas. Yo no vivo en una ciudad demasiado turística, o sea, además no tiene playa, no tiene mar, pero sí viene gente a este lugar y así como este hay muchos lugares en el mundo que pueden ser un gran lugar para comenzar un Airbnb. Cuéntame en los comentarios si se ven haciendo algo así, si les suena, si es como algo interesante definitivamente o no, o qué preguntas les surgen a partir también de este tema y con gusto les voy a responder aquí en los comentarios. Y por supuesto, si no me están acompañando en mis otras redes sociales, vayan, agréguenme a Instagram como Vero Prieto Oficial, ahí también subo un montón de contenido todo el tiempo. Suscríbanse al canal si son nuevas y déjenme sus comentarios abajo que definitivamente estaré feliz de responder preguntas. Además, si tienen sugerencias de otros temas o qué cosas les gustaría saber sobre este tema del Airbnb, también me lo pueden poner y podemos hacer otros videos con esos temas y esas preguntas. Me encantó verlas hoy, las veo en el próximo video. Bye bye.